Comencemos. Normalmente, en el día a día, entre 7.000 y 10.000 litros de gas inspirados son calentados, humidificados y filtrados por la vía aérea superior. Cuando un paciente es intubado, este mecanismo que es fisiológico se anula y el gas tendrá que ser humidificado y calentado artificialmente. En personas que están intubadas y respiran gases secos, la humidificación y el calentamiento requiere más del 10% del metabolismo para realizar esta tarea, siempre y cuando no lo calentemos y no lo humidificamos nosotros. Si requiere simplemente del propio metabolismo del paciente, va a utilizar más del 10%, y si se llevó o se llegó a la intubación es porque este metabolismo del paciente requiere ser usado para cosas más importantes. Entonces deberíamos facilitarle esta humidificación y este calentamiento. La inhalación de los gases en condiciones inapropiadas va a conducir muy rápidamente a un movimiento anormal de la mucosa ciliar y va a producir este movimiento anormal o esta inactivación de la mucosa ciliar, incrustación de secreciones en el árbol bronquial. Y estos cambios van a ocurrir muy rápidamente, dentro de los primeros 30 minutos posteriores a la intubación. Y en personas con hiperactividad bronquial de base puede producir broncoespasmos severos el inhalar gases secos y no húmedos. En la imagen de la izquierda vemos cómo en condiciones normales, que el aire entra calentado y humidificado, el batimiento de las cilias es de abajo hacia arriba y empujan el moco y permiten que sea eliminado por la orofaringe. En cambio, en la imagen de la derecha, cuando se respira, en este caso por un estoma traqueal, al respirar aires secos, ambientales y fríos, la mucosa ciliar se paraliza y el batimiento de las cilias ya no es el adecuado y el moco no solamente se seca y se pone más viscoso, sino que no se elimina hacia el exterior. Los principios físicos de la humidificación, primero tenemos que definir lo que es humedad. Y la humedad se define como el vapor de agua que está presente en una mezcla de gases ambientales. La presión parcial del vapor de agua, que se define con estas siglas, es dependiente de la temperatura a la que se encuentra el gas. Y cuando la temperatura del gas aumenta, también también aumenta la presión parcial de agua, de vapor de agua. Y siempre hablamos de vapor de agua y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Si hablamos de humedad, tenemos que hablar de humedad absoluta, y es la cantidad de vapor de agua que está presente en una mezcla gaseosa y es directamente proporcional a la temperatura que esté ese gas. Si nos fijamos en la imagen, vemos que en 1 litro de gas, en 1 litro de aire, entran 22 miligramos por litro de vapor de agua. Es la cantidad total, es el número total de vapor de agua que hay en una mezcla de gases. Si aumenta la humedad absoluta, si aumenta la temperatura, aumenta la humedad absoluta. Y la humedad absoluta disminuye con la disminución de la temperatura. Y como dijimos recién, la humedad absoluta se expresa en miligramos por litro, ¿sí? Son los miligramos de vapor de agua que hay por litro de gas. Y hablemos de la humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de agua presente en un gas dividido por la máxima capacidad que este gas puede retener agua, vapor de agua a una temperatura determinada. Y se expresa en porcentajes. Es decir, un gas X puede contener tanta humedad
total, tantos miligramos de humedad total. La humedad relativa hace referencia a qué porcentaje de ese total que puede contener tiene esa fracción de gas o ese recipiente. Si nos fijamos en la izquierda, en la imagen de la derecha, perdón, vemos que la botella, en la figura A, contiene un 100% de humedad relativa. Todo el volumen de gas que hay en su interior y la capacidad de ese gas para retener agua se cubrieron en un 100%. Mientras que en la imagen de la derecha, en la imagen B, vemos que el vapor de agua en su humedad absoluta es de 22 miligramos y su humedad relativa es del 50%, es decir, la capacidad que tiene ese gas de esa botella para retener agua solamente está cubierta en un 50%. Y es muy importante hablar de porcentajes de humedad relativa y de miligramos por litro en humedad absoluta. ¿Qué es la condensación? La condensación es el exceso que se produce cuando disminuye la temperatura de una mezcla gaseosa que está saturada de vapor de agua. Es decir, un gas que está 100% saturado de vapor de agua y disminuyo la temperatura, al disminuir la temperatura disminuyo la capacidad que tiene ese gas para retener vapor de agua. Y por lo tanto, nos encontramos frente a un exceso. Ese exceso es la condensación. Es lo mismo que sucede cuando yo coloco una botella fría en un día muy caluroso. Las moléculas de vapor de agua del ambiente, al chocar contra la superficie fría de la botella, van a disminuir esa capacidad que tiene localmente el aire para retener agua y se va a condensar, por eso se impactan las gotitas de agua en una botella fría. La presencia del efecto de condensación en las tubuladuras de un ventilador mecánico y en el tubo endotraqueal es significativo de haber conseguido una humidificación eficaz. Es decir, cuando vemos gotitas de agua dentro de la tubuladura o dentro del tubo endotraqueal o en algunos casos dentro del filtro, podemos estar seguros de que la humedad dentro del sistema está lograda. Sin embargo, si existe un exceso de condensación donde no solo hay gotitas, sino ya hay agua, francamente hablando, nos puede traer consecuencias negativas y este exceso de condensación tiene que ser controlado porque el exceso de agua en las tubuladuras o en la interfaz produce un aumento de la resistencia al flujo aéreo. La temperatura a la cual un gas se satura al 100%, es decir, que cubre toda la cuota que puede retener vapor de agua, se conoce como punto de condensación o punto de rocío. Y si la humedad absoluta se mantiene constante, es decir, que en el ejemplo de la botella se mantienen los 22 miligramos por litro que había de vapor de agua en esa botella de 1 litro, si esos 22 se mantiene constante y la temperatura aumenta, va a producir una disminución de la humedad relativa, es decir, el gas, acordate que cuanto más temperatura tiene, admite mayor vapor de agua. Entonces, al tener la misma cantidad de gotitas de vapor de agua, llamémoslo, en un gas que permite mayor temperatura, mayor capacidad de vapor de agua porque se calentó, la humedad relativa expresada en porcentajes va a disminuir. Si la temperatura disminuye, también va a hacerlo su capacidad para retener agua. Entonces la humedad relativa va a aumentar. Como se acortó su capacidad para retener agua y su humedad absoluta se mantuvo constante, no cambió, esa diferencia, esa capacidad para retener agua en su humedad relativa va a aumentar. Es como si la botella se achicara, imagínatelo así. La capacidad, el volumen de gas seco que tengo por arriba
de esas moléculas de vapor de agua va a ser cada vez menor, ¿sí? Puede ser que aumente la humedad relativa o que se mantenga al 100%. Si la temperatura sigue disminuyendo aún más, se va a producir la condensación. Y el fenómeno se visualiza como condensación en las tubuladuras si el sistema de humidificación usado es activo. Ahora vamos a ver lo que es un sistema de humidificación activo. El punto en el cual los gases alcanzan las condiciones alveolares a 37 grados, 100% de humedad relativa, completamente saturado de vapor de agua, una humedad absoluta de 43,9 miligramos por litro, la cantidad exacta de vapor de agua que hay dentro del sistema pulmonar, una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, es decir, esos 43,9 miligramos por litro de vapor de agua que hay dentro del sistema empujan el aire seco que tiene alrededor con una presión de 47 milímetros de mercurio. Siempre hablando de un sistema a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Este punto, donde alcanza las condiciones alveolares, se conoce como límite de saturación isotérmico, o ISB, también se puede encontrar. Y se encuentra entre la cuarta y la quinta generación de segmentos bronquiales. ¿Cuáles son los factores para una humidificación eficiente? Primero, la temperatura. Fundamental, la humidificación de un gas en una vía aérea artificial tiene que estar entre 31 y 35 grados, con un mínimo de humedad absoluta de 30 miligramos por litro, para no robar humedad del ambiente y para no exigirle al ambiente que lo tenga que calentar demasiado. Los sistemas que no poseen un mecanismo de calentamiento, es decir, que no poseen un sistema de calentamiento activo que produzcan vapor de agua, son menos eficientes porque el agua tiende a perder temperatura cuando el gas pasa a través de la misma para su humidificación. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, se va a entender un poquito mejor. Otro factor que para mejorar o para hacer más eficiente la humidificación es el área de superficie y el tiempo. La efectividad de la humidificación va a depender directamente del porcentaje del área de contacto entre el agua y el gas. Es decir, yo tengo una masa de gas y lo voy a pasar por una masa de agua y voy a pretender que esta masa de agua me humidifique el gas. Entonces, dependiendo la superficie de contacto que este gas se someta a la superficie del agua y el tiempo que esté en contacto, me va a determinar la humidificación. Las moléculas del gas son humidificadas mientras se mueven a través del agua, y vamos a ver que en algunos casos es cierto y en algunos casos no es tan así. El área de superficie del agua es la cantidad de agua a la que el gas es expuesta, como dijimos recién, la profundidad a la que el gas también se sumerge y el tamaño de las burbujas del gas. Cuanto más grande es la burbuja, más cantidad de aire queda dentro de esa burbuja y menos aire entra en contacto con esa agua para ser humidificado. Hay tipos de sistemas de humidificación distintos. Hay sistemas de humidificación de alto flujo, también llamados de humidificación activa, y no hay que confundir el sistema de alto flujo con el sistema de alto flujo de la oxigenoterapia. Son sistemas distintos. Vamos a llamarlos a partir de ahora humidificación activa. Y son sistemas que están incluidos en la rama inspiratoria de los ventiladores. Los humidificadores, estos contenedores incluidos en la rama inspiratoria de los ventiladores, van a calentar de forma activa, agregando calor y agua al gas inspirado. Estos recipientes van a formar vapor de agua y lo van a meter en el sistema, en la rama inspiratoria del circuito, para que ese vapor de agua llegue al paciente. Y tenemos así humidificadores de cascadas, que son recipientes donde se coloca agua destilada. Es importante colocar agua destilada y no colocar solución fisiológica porque contiene sal y
esa sal después va a quedar incrustada en las tubuladuras y en el paciente y no va a tener los efectos que nosotros vamos a querer buscar, inclusive va a tener efectos adversos no muy buenos. El agua es calentada en estos recipientes por una placa con una resistencia eléctrica, como la que se ve en la foto. Fíjate que la foto tiene la foto de arriba unas perillas donde se puede controlar la temperatura y tiene dos boquillas, una de entrada y una de salida, que son las que se van a interponer en la rama inspiratoria del paciente y contiene el líquido. El agua que ingresa burbujea a través de esta masa de agua caliente, el aire tendría que decir ahí, no el agua. El aire que ingresa burbujea a través de la masa de agua caliente y el gas egresa calentado y humidificado. Y en la imagen de abajo podemos ver cómo está interpuesta la rama inspiratoria, este sistema de humidificador de cascada o de humidificador por placa de resistencia. Otro tipo de humidificación activa es el humidificador de burbuja. El gas no humidificado ingresa en este recipiente hasta una masa de agua destilada. Las burbujas del gas son expuestas a la interfaz aire-líquido y mientras que asciende consigue humedad por vaporización. Son los típicos frascos que se ven en los sistemas de entrega de oxígeno de cualquier institución médica. Ahora bien, esto es falso en realidad. Los humidificadores de burbuja no humidifican el aire. Y esto es fácil de verlo cuando hablamos de que la humidificación es producida por vapor de agua. El agua en estos contenedores, en estos recipientes, es agua a temperatura ambiente. Y lo único que hace el aire al pasar por estos recipientes es fraccionar cada burbuja de agua en burbujas más chiquitas, parecido a las nubes que se producen en los nebulizadores, donde esas pequeñas burbujas que componen la nube no es vapor de agua, sino que son microgotas de agua que viajan, en el caso de las nebulizaciones, transportando un medicamento hacia la vía aérea, pero no humidifican, simplemente mojan. Y hay una diferencia sustancial entre mojar o salpicar de agua la vía aérea y entregar un vapor de agua. El mojar la vía aérea no va a producir una presión de vapor de agua y una humedad absoluta y una humedad relativa en la vía aérea. Simplemente va a agregar resistencia porque va a funcionar como funciona el moco, generando una disminución del calibre. Lógicamente va a disminuir mucho menos el calibre que secreciones mucosas, pero funciona de la misma manera. Los humidificadores de burbuja entonces no humidifican el aire que pasa a través de ellos. Simplemente la burbuja que se forma por el pasaje de aire en este recipiente fracciona las gotas de agua en gotas muy muy finas, parecidas a las nubes que se producen en el nebulizador, y viajan a través del aire porque disminuyeron su densidad, viajan a través del aire al sistema respiratorio del paciente y simplemente lo que hacen es mojarlo, no lo humidifican. Entonces tengamos muy en cuenta que cuando hablamos de humidificación activa, estamos hablando de entregar al paciente vapor de agua con una humedad absoluta y una humedad relativa en esta mezcla de gases que le entregamos, concreta y que nosotros podemos calcular. El sistema de humidificación activa tiene algunas complicaciones que pueden encontrar en la literatura y que habla de la poca hidratación y la impactación de secreciones. Fíjate que estas 4 que vamos a ver ahora son complicaciones asociadas al uso de humidificación de burbuja. ¿Por qué? Porque se toma como humidificación activa el humidificador de burbuja,
cuando realmente no lo es. Fíjate que la poca hidratación e impactación de las secreciones se debe a que realmente este vapor de agua no existe por la humidificación de burbuja y por lo tanto las secreciones van a perder viscosidad, van a ser eh, más secas y se van a impactar mucho más. También van a generar hipoventilación o atrapamiento del gas alveolar, porque estoy metiendo microgotas de agua en un sistema que tendría que ingresar vapor de agua en la mezcla de gases. Entonces, no solamente no voy a estar consiguiendo el vapor de agua que me permite mantener eh, abiertos los alvéolos, sino que voy a estar generando un efecto de atrapamiento de este gas alveolar por oclusión del árbol bronquial. Además, si sumamos a lo anterior y generamos más secreciones, vamos a ocluir el árbol bronquial por secreciones. Va a aumentar el trabajo restrictivo, porque si aumentan las secreciones en el sistema, también va a ser un factor restrictivo para el ingreso de aire. Y la hipertermia o la hipotermia va a tener que ver con cómo se encuentra el paciente en el estado previo y qué tantos recursos de su sistema metabólico va a utilizar para agarrar esas microgotas de agua que tiene dentro del sistema y calentarlas y convertirlas realmente en vapor de agua. Pero fíjate que estas cuatro son bien características de considerar como humidificación activa a un sistema como el humidificador de burbujas que no lo es. Otras complicaciones de la humidificación activa es el calentamiento excesivo. Y esta es bien característica de los humidificadores de cascada, que pueden ocasionar quemaduras en las vías aéreas. Los calentadores de última generación tienen sensores y tienen presostatos que controlan de manera rigurosa la presión de vapor de agua y la temperatura a la que sale este gas. Si estos presostatos y estos sensores se dañan, pueden provocar algunas quemaduras en las vías aéreas. Otra complicación es la condensación y la precipitación en las tubuladuras. La presencia del líquido en las tubuladuras va a favorecer la contaminación bacteriana. Imagínate, es un espacio húmedo, es un espacio que está calentito, ideal para que cualquier bacteria que esté circulando por el ambiente se aloje ahí y prolifere. También va a aumentar la resistencia al flujo aéreo porque es un espacio de la tubuladura o de la interfaz que tendría que estar libre para que el aire circule y como está ocupado por agua, va a aumentar esta resistencia, va a disminuir ese calibre y va a aumentar la resistencia. Va a aumentar las presiones en la vía aérea y además es causa de asincronía entre el paciente y el ventilador. Entonces, si yo estoy observando que aparecen signos de asincronía entre el paciente y el ventilador, una de las primeras cosas que me tengo que fijar es si las tubuladuras y esta interfaz tiene condensación de agua en su interior. Otra complicación es que el líquido dentro del recipiente de humidificación debe ser considerado como un volumen no compresible, es decir, parte del sistema de humidificación que se le agrega a la rama inspiratoria, tengo que agregarlo en los seteos en los seteos o la programación de la ventilación. Es el volumen no compresible, corresponde a todo volumen de gas que está de la rama en Y hacia el ventilador y que el ventilador tiene que conocer de manera precisa para poder hacer las correcciones pertinentes en cuanto a lo que corresponde a ese volumen y el adicional que va a tener que darle al paciente para cumplir con los, por ejemplo, 350 mililitros de volumen corriente. Si el volumen compresible es X, el volumen que va a entregar al paciente es X más 300 mililitros, por ejemplo. Pero si ese volumen no compresible no es el que el ventilador conoce, van a aparecer asincronías o fallas
entre lo que sabe el ventilador y lo que entrega realmente. Entonces, cuando el nivel de agua desciende demasiado en estos contenedores, el aumento del volumen compresible puede ser significativo y originar una reducción del volumen corriente efectivo y de la ventilación alveolar, es decir, lo que veníamos diciendo recién, si este volumen que tiene que conocer el ventilador es distinto porque va bajando el volumen de agua que yo programé con un nivel X de agua dentro del volumen del humidificador de cascada, y por evaporación obviamente va a ir disminuyendo. Si yo no compenso esa pérdida de agua dentro de ese recipiente, el volumen compresible va a cambiar y el ventilador va a entregar un volumen de aire al paciente que no es el adecuado. Otras complicaciones que está relacionado con lo que venimos diciendo recién. El nivel de agua en el recipiente tiene que ser mantenido y puede ser mantenido por tres sistemas. Un sistema abierto, que es agregarle agua manualmente, es decir, destapo el recipiente y le agrego agua. Un sistema cerrado, que es con una bolsa reservorio, pero también manualmente. El sistema cerrado lo que me garantiza es que esté un poco más estéril, pero igualmente tengo que hacerlo manualmente. O por un sistema automático donde no tengo que abrir el recipiente para ingresar agua y mantener siempre el mismo nivel de agua dentro del recipiente. Y los otros modos de humidificar y calentar el aire son los sistemas pasivos, los intercambiadores de calor y humedad. Estos intercambiadores de calor y humedad o sistemas pasivos de humidificación tienen la capacidad de retener el calor y la humedad que el paciente exhala y devolverlo a flujo aéreo inspiratorio antes de ingresar a la vía aérea. ¿Sí? Se denominan HME, son los modelos que ven en la imagen de la derecha, y por lo general tienen todos tienen un rótulo que dicen HME y significan esto, intercambiador de calor y humedad. Si bien son bastante efectivos los HME actuales, por más efectivos que sean, solamente van a poder retener entre el 70 y el 80% de la humedad y el calor que el paciente exhala. Nunca van a ser el 100%. Entonces, un paciente va a exhalar y va a inhalar, y este HME, como se ve en la imagen de la izquierda, va a retener parte del calor y parte de la humedad y la va a devolver al paciente. En la imagen de la derecha es lo mismo con algunos números. Fíjate que en lo que dice paciente, cuando exhala un aire a 33 grados y 100% de humedad relativa. Y cuando inhala el aire, cuando inspira, el aire ingresa a 28 grados y 100% de humedad relativa. Entonces puede conservar toda la humedad y mucho del calor que se perdería si estuviera en contacto con el ambiente, que está a 20 grados, como dice arriba. Y hay varias combinaciones de estos HME. Los HME puros, como los que vimos recién, estos verdes, que son intercambiadores de calor y humedad, pero también existen HMEF, que son HME comunes, que se le agrega un filtro antiviral y antibacteriano. Por lo general vienen rotulados de esta manera, si no, están rotulados con una franja azul, dependiendo de la marca. Otros son los HEPA o los HHME, que son HME recubiertos con una lámina de sales higroscópicas de litio que absorben mayor cantidad de humedad. Son mucho más eficientes al retener la humedad y el calor que los HME convencionales. Y los filtros puramente antivirales y antibacterianos sin humidificador, que son mucho más livianos, cuentan con una lámina muy delgada que está interpuesta entre
la conexión con el ventilador y la conexión con la rama de la tubuladura, y esta membrana atrapa virus y bacterias por atracción electroestática, ¿sí? Y por lo general estos filtros, sobre todo en esta pandemia de COVID, se colocan tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria del circuito ventilatorio apenas sale del ventilador para filtrar tanto el aire que sale como el aire que ingresa a este ventilador. Y se colocan HMS o HMF, dependiendo de las posibilidades, luego de la rama en Y hacia el tubo endotraqueal. Estos filtros antivirales y antibacterianos cuentan con las propiedades de hidrofobia que pueden retener vapor de agua. Es decir, esta placa que retiene un poco de vapor de agua, pero en mucha menor proporción que el HME. Así que pueden funcionar al modo de intercambiador de calor y humedad, pero en mucha menor eficiencia que los HME comunes. Fíjate si te acordás de la diferencia entre la lámina que tiene en el medio estos antibacteriales y los HME, que eran una lámina mucho más gruesa, mucho más considerable. Las complicaciones que presentan estos sistemas pasivos es el espacio muerto. La colocación del HME después de la rama en Y aumenta el espacio muerto. La utilización de filtros antibacterianos y antivirales en las ramas inspiratorias y expiratorias no aumentan el espacio muerto. Acordate que el espacio muerto siempre aumentaba de la rama en Y hacia el paciente. Otra complicación es la resistencia. La resistencia, por lo general, de los distintos tipos de filtros que hay en el mercado es baja y no supera los 3,5 centímetros de agua por litros por segundos, creo que es, si no me equivoco. En condiciones en óptimas condiciones del filtro. Pero si se acumula agua o se acumulan secreciones, este valor de 3,5 puede aumentar y puede generar una resistencia considerable. El mecanismo más importante es la obstrucción del dispositivo por la presencia de material mucoso y hemático. Así que si bien la condensación dentro de este humidificador pasivo presenta un aumento de resistencia, lo más significativo para generar una resistencia considerable es la presencia de material mucoso y hemático que hay que controlar periódicamente. Y además estas resistencias se van a dar con un aumento súbito. Se impacta el material mucoso dentro de el humidificador pasivo y la resistencia o el tratar de ingresar aire y sacar aire por un sistema de filtro que está tapado por una colección mucosa va a hacer que la resistencia aumente de golpe. Y cuando se elige un sistema de acondicionamiento pasivo del aire, hay que tener en claro que no es compatible mezclarlo con un sistema activo, no se pueden combinar los dos. Si se combinaran, se va a lograr simplemente que sea más rápido y en mayor proporción la condensación del HME. La vida útil del HME va a reducirse a algunas pocas horas, si es que logra llegar a las pocas horas, y va a producir una consecuente obstrucción. Entonces, o se elige un sistema pasivo o activo, pero nunca se eligen los dos. Otra cuestión a tener en cuenta es la convivencia entre estos humidificadores pasivos y los dispositivos de entrega de aerosoles. Si la entrega de aerosoles se hace mediante una nebulización en la rama inspiratoria del ventilador, hay que retirar el HME para que la dispersión de la droga no impacte contra este filtro. Es decir, si yo pongo un nebulizador o un dispositivo de entrega de nebulización con medicamento y dejo colocado el HME, la mayor cantidad de la droga que vaya por las microgotas de la nube de nebulización van a impactar contra este HME y no van a llegar al paciente. El inconveniente de utilizar aerosoles como nebulización y HME
está en que hay que desconectar el circuito del paciente y manipularlo. Y esto puede originar primero un colapso alveolar por desconexión y segundo, como hay que manipularlo, si las condiciones de asepsia no son las adecuadas, puede generar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Una solución parcial a este problema es el uso de MDI o medidores de inhaladores de dosis medidas que se realizan a través de una aerocámara delante del HME. ¿Cuál es el problema? Que el colocar un inhalador de dosis medidas delante del HME vamos a aumentar el espacio muerto con los consecuentes efectos adversos que esto trae. En la imagen de la derecha vemos una aerocámara que se puede expandir para su uso y se puede comprimir con la imagen B cuando no se está usando. Esto, si el paciente requiere nebulizaciones periódicas y no quiero desconectar el sistema paciente-ventilador, me es muy útil para disminuir el espacio muerto cuando no estoy utilizando la nebulización y para no desconectar al paciente y no generar las consecuencias negativas que esto trae. Igualmente, por más que se pueda comprimir este sistema de nebulización de esta aerocámara, va a aumentar el espacio muerto, pero en menor medida que una aerocámara rígida. El tiempo de recambio del HME. ¿Cada cuánto cambio un humidificador pasivo? Si bien las empresas o los fabricantes recomiendan cambiar los HME cada 24 horas, hay estudios que demuestran que los HME luego de 48 o 72 horas de uso continuos siguen siendo eficientes. El recambio entonces va a estar guiado más que nada por el tiempo de uso, es decir, como máximo 72 horas, por la impactación de secreciones. Si el HME, por más que hayan pasado 4 horas, si se impactó y esa impactación se adhirió a las membranas del filtro y del HME propiamente dicho, y no puede continuar usándolo, hay que cambiarlo. Y las necesidades del paciente. Hay que siempre estar atento a estos 3 factores. ¿Cuáles son las contraindicaciones que presenta la utilización de un sistema pasivo? Primero, el paciente hipotérmico. Fíjate que es una de las complicaciones que presentaba la humidificación de burbuja. El paciente hipotérmico, salvo que logre corregir la temperatura antes de los 30 minutos, es necesario cambiar un sistema activo, un sistema de cascada, para asegurar la correcta humidificación y calentamiento del aire que va a ser entregado. Si está hipotérmico no puede utilizar recursos metabólicos para calentar el aire que le está ingresando al sistema. Otra contraindicación de utilizar HME o sistemas pasivos es el sangrado profuso de las vías aéreas, por el riesgo de taponamiento de la vía aérea y del dispositivo. Hay que cambiarlo siempre a un sistema activo. La broncorrea, en caso que haya grande cantidad de secreciones en la vía aérea, el uso de HME corre el riesgo de aumentar la resistencia al flujo aéreo y de obstrucción del dispositivo por impactación. El gas va a estar insuficientemente humidificado y va a contribuir a la formación de secreciones viscosas, creando un riesgo aún mayor de taponamiento, de atelectasias y de shunt. Paciente con hiperosmolaridad plasmática o tratamiento de deshidratación importante. Estos pacientes, los que están sometidos al uso de diuréticos osmóticos o que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico, donde la deshidratación es severa, se produce una deshidratación severa, implica que la utilización del HME, de este sistema de humidificación pasivo, no garantice un mínimo de humedad necesaria. Tengo que cambiarlo sí o sí a un sistema activo de humidificación para evitar la potencial obstrucción de la vía aérea por tapones mucosos. Y el destete o el winning dificultoso. La carga resistiva
del dispositivo puede contribuir al fracaso de la desconexión. Si yo tengo un paciente que tiene unos valores musculares pobres o mejorando pero aún no son suficientes y encima quiero hacer una prueba de ventilación espontánea con un sistema HME que le agrega resistencia a cada inhalación, puedo fatigar aún más su musculatura y hacer que este weaning sea dificultoso, este destete sea dificultoso. Cambiarlo, si es que necesito tener un sistema de humidificación, por una humidificación activa. Y por último, veamos cuáles son los beneficios que tiene utilizar un sistema pasivo de humidificación. Primero, que no tiene un sensor de temperatura. Esto me garantiza el estar tranquilo de que no se va a romper y que no voy a depender de un sensor para que me entregue una correcta humidificación, una correcta temperatura del aire. Va a estar determinadas por las propiedades mecánicas y las propiedades químicas que tenga este sistema HME. No va a necesitar el uso de trampas de agua, por lo que no voy a tener que estar vaciando o abriendo este sistema ventilador paciente para vaciar la condensación de agua, con lo cual va a ser mucho más cerrado, va a ser mucho más aséptico, y en estos tiempos de COVID me permite que el sistema entre el paciente y el ventilador sea completamente cerrado, completamente aislado del exterior. La condensación de agua entre las tubuladuras, si lo haríamos con un paciente COVID, al eliminar el agua en algún recipiente o en alguna bacha, va a hacer que gotas o partículas de esta agua que contengan el virus se esparzan por el ambiente y propague la infección. Entonces, cuanto más cerrado y más aislado sea el sistema paciente-ventilador, mucho mejor. No va a necesitar de electricidad para calentar el agua del circuito, lo va a hacer por las mismas propiedades por las propiedades químicas y mecánicas que tiene este filtro y este humidificador. Y además permite conservar el circuito libre de secreciones. El circuito, en cuanto a tubuladuras, va a ser de barrera en cuanto a cualquier impactación de secreciones que vayan a las tubuladuras y a las interfaces del ventilador, con lo cual va a dejarlo o va a permitir que esta interfaz quede mucho más limpia y mucho más duradera en su vida útil. Bueno, hasta acá la clase de humidificación, filtrado y calentamiento del aire.